Amados, bendiciones, qué gusto saludarles una vez más, hacerlo en el poderoso nombre del Señor Jesús. Darle gracias a Dios por él, por esta oportunidad tan maravillosa que podemos tener, como es hacer oración escritural. Como siempre, les sigo recordando que la oración escritural trae mucho provecho, porque no le permite a uno en su mente desenfocarse de lo que está orando, porque uno se está ajustando al propósito de Dios. Así que nos hace bien orar de esta manera. Hoy vamos a estar haciendo nuestra oración con base en lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 17. Y para ello, Francisco Rondón va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Francisco. Amén, mi apóstol. Bendiciones para todos. Feliz comienzo de semana. Leemos la palabra del Señor. Dice: triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nosotros, como muchos me enmendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Francisco, muchas gracias. Usted muy amable. Quiero rogarles a quienes puedan prender sus cámaras, háganlo. Háganlo para que así uno pueda estar consciente que le está hablando a personas, les está ministrando la palabra y que usted saca hoy el tiempo y se dedica a estudiar juicioso, a orar, ¿sí? Para que así su mente también pueda tener una concentración mayor. Así que todos los que puedan hacerlo, les ruego prendan sus cámaras y vamos a dar inicio. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, él veía cómo eran las marchas militares de Roma. Ellos era con mucha pompa cuando llegaban de regreso nuevamente de librar batalla los generales, los capitanes, los soldados. Cuando ellos llegaban, eso era impresionante. Por lo general siempre ellos obtenían las victorias. Claro, costaba vidas, costaba sudor, lágrimas, pérdidas también de cosas, pero llegaban siempre con buenas noticias, en el sentido de que habían conquistado terreno, habían logrado abarcar más y por eso se llegó a ser un imperio, porque ellos lograron avanzar demasiado y obtener resultados. A eso es lo que Pablo le está atinando, a que la iglesia de los Corintios se dieran cuenta que ellos también hacían parte de una tropa, pero no militar, sino una tropa espiritual, de un ejército de hombres que siempre están ganando, de hombres y mujeres que siempre están obteniendo victorias, porque ahí lo dice el título, triunfantes ¿en quién? En Cristo, ya que Cristo Jesús es nuestro comandante en jefe. Él es el que lidera todas las batallas nuestras. Por eso dice el versículo número 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, cuando nosotros les ponemos este mensaje a las personas, prácticamente le estamos dando a unos vida y a otros sin querer. No es la intención, pero les estamos provocando muerte.
vida para los que se arrepienten de corazón y muerte para los que no toman en serio la palabra del Señor. Esto era muy doloroso. El apóstol Pablo, creo que él, igual nos pasa a nosotros, queremos hablar solo de la vida, queremos hablar solo de lo que nos sale bien y muchas veces nada de lo que nos sale mal. No tenemos hogares perfectos, no tenemos familias perfectas, seguimos cometiendo errores, en fin, pero no quiere decir que estemos en el final. Tenemos el don del arrepentimiento, tenemos el perdón al alcance. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que cuando predicamos a Cristo Jesús y cuando nosotros somos testimonios y testigos de Dios, de lo que Él ha hecho en nosotros, entonces es como esparcir un olor. Porque cómo llegaban las caravanas con los generales, con los coroneles, con los capitanes, con los soldados, con toda la artillería que venían de conquistar. Cuando primero llegaba la noticia, con los atalayas, con los estafetas, llegaba la noticia a Roma. Hemos ganado, hemos ganado. Y eso era lo primero que llegaba allá. Entonces, cuando venían llegando todos esos soldados y los demás cansados, agotados, sudados, con las ropas raídas, muchos heridos también. O sea, todos venían ahí. Pero adicional a ellos venían los prisioneros de guerra. Unos prisioneros que era para convertirlos a Roma, era para que fueran ciudadanos romanos. Y otros que eran los cabecillas de los enemigos, entonces a ellos los ejecutaban, a ellos los mataban. O sea, en la misma caravana venían unos a morir y otros a vivir. Y entonces, ¿cómo se celebraba esta victoria? Prendían incienso, un incienso aromático. Entonces, antes de entrar a la ciudad, festejando, gritando, colocaban trompeteros, personas que anunciaban que habían logrado la victoria. Y eso le daba mayor patriotismo a los romanos, que aún los jóvenes que estaban en tiempo de ir a la guerra, ellos se ofrecían porque les parecía muy bonito, les parecía extraordinario el patriotismo. Y ellos querían ser parte de eso cuando pudieran. Los niños, los adolescentes decían, qué bueno ser soldado de Roma, porque era impresionante la forma como lo festejaban. Ellos no hablaban de sus muertos, ellos no hablaban de sus derrotas, de sus bajas, no, no, no. Ellos hablaban de la victoria y el trofeo iba delante de ellos. Los prisioneros de guerra, vuelvo y repito, los que iban a ser convertidos a Roma, que iban a ser ciudadanos de Roma, así era como conquistaban. Acordémonos de Nabucodonosor cuando tomó presos al pueblo de Israel. Dice que adoctrinaba a los jóvenes para que les sirvieran. Eso mismo hacía Roma. Ellos cogían a sus prisioneros y los hacían ciudadanos romanos. Se demoraban un poco de tiempo, pero era la forma de conquistar. O sea, ellos se introducían en las naciones porque era la forma de ellos abarcar mayor territorio y ser una potencia. Entonces, cuando se habla de la llegada, del olor fragante, el apóstol Pablo está mirando eso. Dice, wow, si así son los de acá en la tierra, pues así deben ser los del cielo. Que nosotros también, donde quiera que vayamos, demos a ese olor a Cristo. Vuelvo y repito, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestras falencias, con nuestras debilidades, pero en medio de todo, predicando a Cristo Jesús, no dejando de hacerlo. Es lo que nos sostiene en Él, que podamos ser útiles en Él. Por eso Él dice que
por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No podemos ser neófitos, no podemos ignorar cosas tan básicas como lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, fundamentos extraordinarios, como lo que hace la sangre del Señor Jesús, que nos perdona, como que el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos ayuda en nuestras debilidades, que Dios, adicional de ser nuestro Dios creador, es nuestro redentor y es nuestro Padre. En fin, cosas muy fundamentales que no podemos desconocer, porque nosotros no predicamos una religión, predicamos a Cristo glorificado. Entonces, toda esa pompa y todo ese perfume aromático, e incluso era tanto que a veces se perdía, no se veían los soldados, no se veía la gente, porque era tanto el humo de ese incienso que era impresionante el olor se esparcía, el viento se encargaba de llevarlo más allá. Para que usted se haga una idea, por qué el apóstol Pablo hablaba del olor de su conocimiento. En segundo lugar, en el verso 15 dice, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Wow. Esto le quiebra a uno el corazón. Saber que nosotros, cuando predicamos la palabra, queremos que las personas se mantengan firmes en el Señor. ¿A quién no nos duele un desliz de una persona a quien le hemos predicado la palabra? ¿A quién no le duele haber logrado sacar a un joven de la droga que se hubiera mantenido firme un tiempo, pero vuelve y reincide, vuelve y cae en eso? ¿A quién no le duele esas situaciones de que uno hizo su mejor esfuerzo, de que predicamos la palabra, pero ojalá todos fueran salvos, ojalá todos fuésemos salvos? Qué dicha sería que todos. Por eso hay una doctrina que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una doctrina que enseña que salvos una vez, salvos por siempre. Eso hay que tenerlo, eso hay que digerirlo bien, mis amados. Eso no hay que creer todo lo que dice la gente. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué interpretación le estamos dando? Porque hay personas que dicen que uno se debe arrepentir una sola vez y nunca más volver, porque salvos una vez, salvos por siempre. Así enseñan. O sea, la persona después de que hizo su confesión es como el que nace. Así lo interpretan ellos. El que nace comete errores y hace cosas buenas y sigue viviendo. Así lo interpretan ellos, que ya el perdón fue una sola vez y no hay necesidad de pedir perdón más veces. Porque hay gente que dice que la salvación no se pierde. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 2, donde dice que cuidemos la salvación tan grande que Él nos dio, la que compró el Señor Jesús para nosotros. Es cuestión de cuidarla. Nosotros debemos hacer que esa salvación se mantenga, para que el nombre de nosotros no sea borrado. Acordémonos lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas a una de las iglesias. El que no se avergüence de mí, yo no me avergonzaré de mi Padre. Pero el que se avergüence de mí, yo borraré su nombre del libro de la vida. O sea, todos estamos en alto riesgo. Absolutamente todos. Y a veces nosotros caemos como en esa tendencia. Por eso todos los días uno dice, Señor, perdona. Aún los malos pensamientos. El libro de Santiago dice, el que no comete pecado es varón perfecto, capaz también de refrenar su boca, su lengua. Pero amados, en esto estamos rodeados en debilidad. Debemos de ayudarnos mutuamente y no juzgarnos por las pequeñas o grandes cosas que a veces cometamos. Si quieres, repita conmigo una frase que dice así: no es encubrir, es cubrir.
No es encubrirle las faltas a las personas, es cubrirle las faltas a las personas. Acordémonos de Noé con sus hijos. Dice que Noé se embriagó después de que salió del arca. Lo primero, el primer pecado que se cometió después de haber salido del arca fue la embriaguez. Noé se embriagó. Dios había acabado con las personas de aquella época y dejó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Una generación intachable. Pero se acaba el diluvio, mueren todas las personas y el pecado continúa. Entonces no es destruir a la gente, es destruir el pecado. Si quiere, anote una frase también que le puede ayudar. No cambie de gente, cambia la gente. No cambie de gente, cambia la gente. Esa es nuestra tarea, ayudarles a ellos, así como nos han ayudado a nosotros a crecer en el conocimiento del Señor. Ayudarle a las personas a tener un encuentro personal con el Señor. Es lo mejor que nos puede pasar y lo mejor que podemos hacer por alguien. Porque ahí lo dice el Señor, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero también en los que se pierden. Parece algo incoherente lo que se está diciendo ahí, pero no lo era. Vuelvo y repito, en la caravana de la victoria venían los que iban a ser instruidos y que hicieran parte del imperio de Roma, pero ahí también venían los que iban a ser ejecutados. En el verso número 16 dice lo siguiente: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficiente? ¿A quién quiere Dios usar para que unos vivan, pero desafortunadamente para que otros mueran? Y eso no lo decide usted ni lo decido yo. Porque cuando le estamos predicando a una persona, le estamos entregando la vida y le estamos entregando a la vez la muerte. Por eso es importantísimo estar con una persona, pasar tiempo, lo que llamamos nosotros una consolidación, o lo que es ser un padre espiritual responsable. Enseñarle a la persona a orar. Enseñarle a la persona a depender de Dios, no depender de nosotros, porque si dependen de nosotros, pues nosotros no los podemos salvar. El Señor Jesús sí los puede salvar. Es entregarle nosotros la responsabilidad a ellos. Cuando usted le predica la palabra a una persona y lo deja claro en los conceptos, entonces lo hace responsable. Es como en un matrimonio. Cuentan la anécdota bueno, muchas personas que se casaron en la Basílica de San Pedro. Y ellos, como creyentes o como personas que quisieron la bendición del sumo pontífice, ellos dijeron: no, si nos casa él, nunca nos vamos a separar, la felicidad total. Y fue una X cantidad de parejas que se casaron. Pero empezaron los problemas y empezaron a dudar. ¿Será que no era el Papa? ¿Será que no tiene el poder para bendecirnos? Así mismo pasa muchas veces con los apóstoles. Es que si me casa el apóstol fulano de tal, me va a ir bien. No, él le otorga una bendición. De usted depende conservarla. Él le otorga una bendición, como el padre que bendice a sus hijos. De él depende conservarla. Aquí estamos viendo nosotros que el apóstol Pablo está abriendo prácticamente su corazón. Y muchas personas tildaron al apóstol Pablo de inestable, porque él viajaba mucho
Si usted lee unos versículos anteriores, Pablo se puso un poco triste porque no llegó Tito. Entonces él, aunque no llegó Tito, salió, él arrancó. Y mucha gente decía que Pablo no es estable. No, es que Pablo tenía como una ansiedad de esas bonitas, de ir a predicar el evangelio a un lado y al otro. Pablo lo que quería era que muchas personas se hicieran responsables de cargar en su conciencia, en su corazón, la vida de Cristo y que fueran diferentes. Esa es la preocupación de los que hoy en día predicamos el evangelio. Procurar no hacer pausas, procurar no quedarnos estáticos, sino procurar predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con problemas o sin problemas, con dinero o sin dinero, con salud o enfermos, como estemos, mientras podamos movernos, lo debemos hacer. Eso nos mantiene vivos, activos y actualizados en Dios. Pero hace una pregunta al apóstol Pablo, terminando el verso 16. ¿Y quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para predicar el evangelio? Como lo dijera el libro de los Romanos, dice, ¿quién irá a predicar el evangelio si no fuera enviado? ¿Cómo predicarán la palabra si no fueren enviados? Pablo está diciendo, ¿y quién es suficiente? Pues usted y yo, mi amado. Nosotros, los que estamos en este tiempo, somos los suficientes para compartir un mensaje de vida. Nosotros, sí, usted y yo, cuando le predicamos la palabra, estamos cumpliendo esta parte que dice el apóstol Pablo, porque él hace como un interrogante, él hace una pregunta, dice, ¿quién es suficiente para que esto suceda? Lo nuestro es predicar, no podemos cambiar a nadie, en absoluto, no lo podemos transformar, pero el Señor sí lo puede hacer. No desistir de predicarle a las personas, no dejar de hacerlo. No todos quizás, o no quizás, si no estoy seguro, que no todos van a estar en el reino de los cielos. No todos, desafortunadamente. Y duele decirlo. Quizá personas que algún día predicaron, quizá personas que algún día tuvieron un grado honroso, pero no le hicieron honor al mismo. Y eso duele y duele mucho. Y solo imaginárselo uno, eso es muy triste. Pero aún así debemos predicar el evangelio. Ojalá. ¿Usted no cree que al Señor Jesús le dolió la pérdida de Judas? A él le dolió y le dolió mucho. Él lo capacitó, él lo entrenó. Él le otorgó privilegios, pero no los valoró. La culpa no fue de Jesús, la culpa fue de Judas, que se llenó de ambición el corazón. Y así está pasando y así va a pasar con muchos. Pero como no conocemos el futuro, como nadie conoce el lugar de tormento, como nadie conocemos el cielo, entonces solo cuando la persona muera es que lo descubre. Solo hasta ese instante. Por ahora andamos en fe. Por ahora andamos en fe, creyendo, como dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él nos quiere llevar a sus moradas. Pero Él también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿quién es suficiente para eso? Aunque nosotros, porque nosotros afortunadamente no sabemos quién se salva o quién se pierde. Pero sí debemos predicar el evangelio. Y que vayamos todos en la caravana. Acuérdese, por favor, lo importante es que nosotros vayamos en la caravana. Hagamos nuestro mejor esfuerzo de oración, de testimonio, para que nuestros cónyuges también vayan en la caravana.
Prediquémosle aún a nuestros hijos para que ellos también vayan en la caravana. Prediquémosle también a nuestros yernos y a nuestras nueras para que ellos también vayan en la caravana. Cuidemos a nuestros nietos para que ellos también vayan en la caravana. Eso es lo más importante de todo, para tener una vida triunfante en Cristo. No son los lujos, mis amados. Estamos malinterpretando las bendiciones de Dios. Lo que son las añadiduras nos han quitado mucho espacio en el corazón y en la mente. Todas esas añadiduras, estamos hablando más del carro que nos dio Dios. Estamos hablando más de la casa. Estamos mostrando más las fotos de los paseos que de lo que hacemos en Dios. Todas esas añadiduras nos están quitando un espacio que le corresponde a Dios. Y para terminar este estudio, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cuál era el problema que había también en la iglesia de los Corintios? Acordémonos que esta es la segunda carta. Y cuando Pablo envía una segunda carta a un lugar, es porque las personas son obstinadas y siguen cometiendo el mismo error. O sea, con el primer consejo no cambia. Entonces Pablo envía una segunda carta para amonestar un poco más fuerte la situación que se está viviendo en el lugar. Muchas personas se estaban metiendo, medrando. La palabra medrar da a entender alguien que altera la palabra, alguien que falsifica. ¿Y qué se falsifica? ¿Qué se falsifica? Algo que ya existe. Nadie falsifica algo que no existe porque no tendría validez. Lo que se falsifica es algo que se parece al original. Y eso estaba pasando en aquel entonces. Por eso, amada, a usted no le sirve todo lugar. Usted debe ser muy exquisito siempre y buscar lo mejor de parte de Dios. Yo les invito a que hoy, con humildad, si pueden hacerlo ahí donde están, inclinar su rostro con una actitud muy reverente delante del Señor. Darle gracias a Él y decirle, Dios, lo que oye en mis oídos es muy fuerte. Y la verdad, Señor, yo no quisiera estar en la misma caravana, pero para ser sacrificado, para morir, Señor, eternamente, separados de ti, porque esa sería la verdadera muerte. Vivir alejados de Dios, vivir por la eternidad en un lugar de tormento, teniendo la conciencia todos los días de la eternidad, de que pude haberme salvado y no lo hice, por andar ocupado en cosas de esta vida, por andar ocupado en placeres, por estar pecando en oculto, por estar haciendo cosas prohibidas. Hoy dígale a Dios, Señor, yo quiero estar en esa caravana, que tú seas mi comandante en jefe. Yo quiero ser parte de ese olor fragante, de ese olor a Cristo. Que donde quiera que vaya, Señor, ponga tu nombre en alto. Deje una evidencia de que tú estás en mí, Señor. De que tú estás en mí, en mi vida, en mi casa, Señor. Hoy te ruego, mi Dios, que me permita, Señor mío, estar en esa caravana. Y no solo yo, Señor. Ruego por mi casa, Dios. Ruego por mi casa. Hágalo usted allá en sus palabras. Hágalo usted ahí mismo, invocando el nombre de su familia y diciéndole, Dios, no voy a parar. No pienso parar mi oración. No pienso cambiar mi oración hasta que tú me respondas. Hasta que vea mi casa, Señor mío. Como cuando vamos al culto, Padre. Que vayamos con gozo y con alegría a disfrutar, Señor, de tu presencia.
a disfrutar de los cánticos, Señor, a disfrutar de las alabanzas, a encontrarme con mis hermanos, Señor, los que van para el mismo lado donde yo voy. Dígale al Dios de los cielos, Señor, esta palabra me bendice, aunque también, Señor mío, me hace pensar. ¿Y cuántas personas, mi Dios, que estuvieron en lo bueno por negligencias, por terquedad, por ser obstinados y orgullosos, por ser petulantes delante de ti, por no someterse a tu palabra? Andan en cosas, Señor, vanas, andan en cosas, Señor, que no edifican sus vidas. Hoy, Señor, hoy clamamos por nosotros. Hoy clamamos por nuestras casas, hoy clamamos por nuestros hogares, por nuestros hijos, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Ayúdalos. Hoy clamamos, Señor, por nuestros yernos, por nuestras nueras, para que tú alumbres los ojos de ellos, Señor. Y también estén escritos sus nombres en el libro de la vida, mi Dios. Hoy clamamos por nuestros nietos, Padre, porque son otra generación, Señor, y tú extiendes esas generaciones maravillosas, Dios del cielo, que ni uno solo de nuestra casa se pierda, Dios, que ni uno solo, Dios mío, se salga del cauce, de este camino maravilloso que tú trazaste para nosotros. Aquí también hay alegría, Señor, aquí también hay gozo, aquí también hay paz, aquí también hay festejo, Señor, aquí también hay celebración. Aquí también, Dios mío del cielo, hay mucha risa, Padre, porque dijo el apóstol Pablo y lo decimos nosotros también, el gozo, mi gozo es el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso digámoslo hoy al Señor, amado Dios, por favor, que podamos estar en esa hermosa caravana, así como llegaban, Dios mío, los romanos, y muchos, aún las madres, las esposas, que no veían a sus esposos y a sus hijos regresar en la caravana, porque habían caído. Eran héroes, los tomaban como héroes que se sacrificaron por su nación. Y ellas la lloraban, pero la lloraban con cierta alegría, sabiendo que habían contribuido en la nacionalidad. Nosotros no luchamos por una tierra, nosotros luchamos, y si es necesario dar la vida, la damos por un reino espiritual, un reino celestial, por un reino que vale la pena estar. Por eso hagamos nuestro mayor esfuerzo, intensifiquemos nuestra oración, nuestro amor por la familia, para que ninguno de ellos vaya a estar excluido de este hermoso libro de la vida, de esta caravana de triunfo, porque así nos quiere llevar el Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El Señor es fiel. Y yo declaro en el nombre de Jesús y anhelo con todo mi corazón que hoy mismo todos recibamos noticias agradables de nuestra casa. Ya esas esposas que han llorado tanto por sus esposos, por un cambio, que se comience a dar, que ya estos esposos no aplacen más, Señor, el ir a tu casa, el hacer una oración genuina, sincera de arrepentimiento. Que nuestros hijos, Señor amado, que nuestros hijos de igual manera, Dios, hoy oramos por ellos, para que nuestros hijos, Dios, seas tú obrando en la vida de ellos, seas tú alcanzándolos con tu mano poderosa y seas tú guardándolos, Padre, de caer en los vicios, de caer en las manías de esta vida, Señor, en las costumbres de esta vida, sino que sean guardados irreprensibles para ti, Señor. Toca sus corazones, toca sus mentes, toca sus espíritus, Señor. Y cualquier vacío que haya en ellos, Dios, solo tú lo puedes llenar. Vacíos existenciales, vacíos, Señor mío, que dejan las ansiedades de esta vida. Esos vacíos sentimentales, Señor, de cualquier índole, Dios, solo tú lo puedes llenar. Y te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos encarecidamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú llenes esos vacíos,
que tú llenes estas vidas, Señor, que tú las santifiques, Padre. Son nuestros hijos, Señor, los que tú nos diste, Dios amado, los que tú nos entregaste, Padre. Es la confianza que tú depositaste en nosotros, mi Dios. Queremos, Padre Santo, que tú bendigas a nuestros hijos de una manera mayor, Señor, de una manera grande y sublime y soberana, Dios, hasta verlos, Padre, consagrados a ti, Señor, sirviéndote a ti con todo su ser, Dios de los cielos. Dígale al Dios de la gloria, Señor, mis yernos, Señor, son esos otros hijos que tú nos añades. Padre, en tu nombre los bendecimos y lo agradecemos, Señor, porque son esas otras personas que tú nos añades a nosotros para mayor gloria, para mayor bendición, Señor. Ellos no son un problema, ellos no son una carga, ellos son almas que tú añadiste a nosotros para mostrarles este camino de vida, mi Dios, a nuestros yernos y a nuestras nueras. Gracias por ellos, Señor. En tu nombre decretamos mayor gracia sobre sus vidas, mayor bendición, porque ellos escogieron a nuestros hijos para amarlos, para honrarlos, para bendecirlos, para respetarlos, para llevarlos a más. Y ellos fueron a quienes nuestros hijos escogieron para compartir con ellos el resto de sus vidas. Señor, santifícalos. Señor, santifica los hogares de nuestros hijos. Vamos, usted si tiene a sus hijos que ya comparten vida de matrimonio, ore por ellos. Ore por ellos, dígale, Señor, guárdalos. Bendícelos, Padre, de una manera mayor, Padre Santo. Bendice a nuestros nietos, Señor, a nuestros nietos, Dios amado, esa otra generación que a ti te plació añadirnos, Dios del cielo. Glorifícate en ellos, santifícalos, Dios del cielo. Levántalos, Padre. Permítenos ver en ellos, Dios mío, una gloria mayor, una bendición más abundante, Dios, que te sirvan a ti. Así como fue Efraín y Manasés, los nietos de Jacob, Padre. Hoy los bendecimos, Señor. Lo hacemos en tu nombre, mi Dios, para que les vaya bien siempre, para que ellos no repitan nuestras conductas, para que ellos no repitan nuestro pasado, Señor, sino que les vaya bien en todo lo que hagan. Dígale al Dios de los cielos, Señor, mi casa y yo, Dios, te queremos servir. Nos ponemos a tu disposición. Nos consideramos que estamos haciendo parte de ese ejército, pero nosotros no somos un botín, Señor, de pérdida. Nosotros somos un botín de ganancia. Nosotros fuimos conquistados para el reino de Cristo Jesús. Así como las conquistas colonizaban a los hombres, a las familias, colonizaban las ciudades y colocaban ahí una impronta. Nosotros que sabemos lo que es eso, la colonización. Cristo nos ha colonizado, Cristo nos ha rescatado. Ahora somos de Cristo. Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. No somos de este mundo. Aunque estamos en este mundo, pertenecemos al reino de los cielos y nuestra casa también. Por eso en esta hora dígale, Dios, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que va a pasar a partir de hoy en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Será grande, será extraordinario, será sublime, será fuera de lo común, Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos, porque deben cesar las lágrimas, deben cesar los ruegos de dolor para que esa familia cambie. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy aplicamos la sangre de nuestro Señor Jesús en la vida de ellos, para que sea perdonado todo pecado. Hoy pedimos que el Espíritu Santo los cubra para que toda debilidad se convierta en fortaleza. Hoy pedimos sabiduría para ellos, para que puedan comprender entre el bien y el mal y escoger el bien, escoger la vida para vivir, Señor. Hoy pedimos, Señor, que así como al hijo pródigo, tú hagas volver a los hijos en sí, para que vuelvan a casa, para que vuelvan al hogar, para que vuelvan nuevamente, Señor, a disfrutar de tus bendiciones. Señor, en el nombre de Jesús, hoy suplicamos y rogamos por aquellos que se han apartado de tus caminos, que han vuelto a sus andanzas, que han vuelto a sus pecados, que han vuelto a lo que hacían antes, Señor.
Por favor, ten misericordia de ellos. Alcánzalos, Dios. Vuélvelos a traer con cuerdas de amor. Vuélvelos a traer, Dios del cielo. Tócalos, Padre, ya que tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, que para ti somos como la niña de tus ojos, Señor, que tú has guardado silencio por amor a nosotros, Señor, que hoy pase algo mayor, algo extraordinario, que hoy se hagan oraciones de corazón, que hoy se hagan súplicas y ruegos, Señor, que lleven más allá nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, glorificamos tu gran nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres fiel. No sé si usted pueda levantar sus manos ahí donde está, como en señal de victoria, como en señal de agradecimiento también, como una actitud reverente delante de Dios, diciéndole: Dios, si no eres tú, no eres nadie. Si no eres tú, nadie puede hacer lo que solo tú puedes hacer, transformar mi casa, mi familia, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Dios. Solo en ti confiamos. No tenemos otro Dios sino tú, Señor. No tenemos otro Padre sino tú, Señor. Y te hemos visto hacer maravillas, Dios. Hoy somos nosotros los que necesitamos ese milagro poderoso. Hoy somos nosotros en nuestra casa, Señor, la que necesita una restauración poderosa. Hoy somos nosotros, Señor, los que necesitamos ese milagro a nuestro favor, Señor, para que nuestro corazón tenga paz, para que nuestra mente tenga quietud, Señor, y para que podamos, Dios mío, celebrar, Padre, como conviene en familia, Señor, esas victorias grandes. Señor, gracias. Gracias porque a través del apóstol Pablo y estos acontecimientos tú nos enseñabas, Dios, cómo era que se celebraban las victorias. Y así celebraremos nosotros. Así celebraremos nosotros. Cada vez pediremos un olor más grato, más gratificante, más fresco, Señor, donde quiera que vayamos, Dios. No nos permitas perder esa fragancia, no nos permitas opacarla, Señor. No nos permitas, Señor mío del cielo, caer en las cosas que antiguamente hacíamos, Señor. Pon freno a nuestra lengua, Señor. Pon freno a nuestra boca, Dios. Nuestros ojos, Padre, que sean guardados, Dios, de ver lo malo, de codiciar lo malo, Señor. Todo nuestro ser, Dios, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, lo consagramos totalmente para ti, mi Dios, para que seas tú el grande entre nosotros, para que seas tú el único que verdaderamente te lleves toda la gloria y toda la honra, para que seas tú, Señor, el homenajeado por todo, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Cuando llegaban de esa marcha, de esa batalla, el general que venía al frente de sus tropas, a él le ponían todas las miradas. Cuando llegaba, así como estaba, el presidente del lugar, el rey, lo hacía subir a su estrado y lo sentaba en una silla a su lado derecho, dándole a entender que esa persona, ese general, representaba al rey donde quiera que fuera. Y le colocaba una corona de olivo. Le colocaba una corona así en el pecho y una sobre su cabeza. Y lo aplaudían por mucho rato. Lo aplaudían. Lo aplaudían prácticamente hasta llegar a las lágrimas del gozo, del saber que una persona valiente había llevado unas tropas y había vuelto con botín, había vuelto victorioso. Por eso nuestro Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre y está allí coronado de gloria y de majestad. Por eso nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, de su corazón. Con Cristo nunca se pierde, con Cristo siempre se gana. Yo bendigo sus vidas cada día y espero verles bendecidos abundantemente en todas sus áreas, en su familia,
en sus finanzas, en su vida personal, en todo lo que usted emprenda, que nunca le vaya a ir mal, al contrario, que le vaya mejor siempre, en el nombre de Jesús. Sandrita Casallas y Pastor Francisco, les voy a pedir el favor que nos saluden. Bien, pueda, Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Un poquito ronca amaneció hoy. Bendiciones a todos. Qué palabra tan hermosa. Gracias, mi pastor. Como siempre, edificándonos y llevándonos al crecimiento más y más, ¿no? Pues sí, afirmarnos más y crecer en la palabra. Saber que no somos perfectos, eso es muy hermoso porque a veces uno es lo que busca y es lo que quiere ser, pero también reconocer nuestras debilidades es importante. También reconocer que fallamos y que nadie es perfecto. El problema de muchos es eso, de pronto se buscan que no haya ninguna, y ayer hablábamos algo de eso, que no haya iglesia, ni hayan pastores, ni hayan personas, porque somos cristianos, creemos que tiene que ser perfecta la persona y no puede fallar en nada. Y no es así. Saber que somos humanos y que fallamos y tener ese amor hacia las personas que también nosotros somos, también fallamos, y bueno, gloria al Señor por eso, porque igual eso nos lleva a tener más amor hacia aquellos que fallan y hacia nosotros mismos cuando fallamos. Mi pastor, mil gracias, un abracito a todos, bendiciones. Mi pastor Francisco, bendiciones, y nos hablamos más tardecito. Gracias, mi pastor. Bueno, Un buen día para todos. amén. Mil bendiciones también. Felicidades. Apóstol, bendiciones para su merced, para los que en esta mañana han tomado este tiempo para conectarse en esta oración escritural. Y el Señor ministraba mi vida hace rato que procuremos todo de estar cada día en esa caravana, de atender el llamado de Dios. Uno como pastor tiene, quizás nosotros como pastores muchas veces cometemos, no un error, pero muchas veces nos metemos a las personas en el corazón. Y quizás muchas veces tenemos eso. Y cuando vemos estos cambios, estas cosas que Dios está haciendo, es tremendo. Yo le decía al Señor esta mañana, Señor, permíteme cada día, Dios, que yo pueda atender tu llamado. Que cada día yo pueda atender tu llamado, de que cada día yo tenga esa pasión. Se lo pedimos al Señor, que nunca podamos desmayar, sino que cada día tengamos esa pasión para hablar de ese Cristo glorificado, mi apóstol. Ese Cristo que no es una religión. Qué hermoso es hablar de un Cristo glorificado, un Cristo que sana, un Cristo que restaura. Y ayer para la gloria de nuestro Señor tuvimos un servicio maravilloso donde mucha gente quizás vino por primera vez. Y yo me gozo, mi apóstol, yo me gozo porque quizás muchos se han salido de la caravana, pero están llegando una nueva generación, personas que tienen un hambre y una sed por las cosas de Dios. Entonces, ¿qué más que nosotros poderle hablar ese evangelio? Ese evangelio de ese Dios glorificado, ese evangelio de libertad. Entonces, no, mi apóstol, yo bendigo su vida de verdad y este inicio de semana, yo deseo lo mejor para cada uno de los que estamos aquí conectados. Yo declaro una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos a favor de usted. Entonces, prepárese lo mejor, prepárese para lo mejor está por venir para nuestras vidas. Mi apóstol, lo amamos, un abrazo. Y usted sabe que esta iglesia Santa Librada 20 de julio está abierta para usted y para todo aquel que sea parte de esta caravana. Bendiciones. Amén, muy bien. Francisco, gracias. Y Sandrita, de igual manera, sus saludos, sus aportes son de mucho provecho para lo que ya se ha hablado y se ha orado. Continuar en ello. Amados, esta noche
tendremos nuestra reunión. Quería dejarla para mañana, tratándose de ser un día festivo, pero vamos a hacerla esta noche. Los espero a las 7 de la noche, los que estén interesados en capacitarse para llevar con mayor efectividad la palabra de Dios. ¿Sí? Es una capacitación para líderes que quieren abrir redes de alcance y llevar el mensaje. Los que sienten esa carga por las personas, 7 de la noche los espero el día de hoy. Los quiero mucho, los bendigo, les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.